El ciclo celular eucarionte consta de la interfase y la división celular. Durante la interfase, la célula adquiere nutrimientos de su entorno, crece y duplica sus cromosomas. La interfase consta de tres fases importantes: fase G1, S y G2. Este ciclo va a estar regulado por puntos de control y controlado por un grupo de proteínas llamadas sinasas dependientes de ciclinas, o en otras palabras, sinasas dependientes de CDK. En la fase G1 de la interfase existe el crecimiento y diferenciación celular. En la fase S ocurre la síntesis de ADN, es decir, la duplicación. Y en la fase G2 es una segunda fase de crecimiento celular y preparación para la mitosis. El proceso consiste en las siguientes fases: profase, metafase, anafase y telofase, seguida por la citocinesis. La primera fase de la mitosis se llama profase. Durante la profase ocurren tres hechos principales. Los cromosomas duplicados se condensan, se forman los microtúbulos del huso y estos microtúbulos del huso se unen a los cromosomas. Durante la profase, los cromosomas duplicados se enroscan y condensan. Además, se desensambla y desaparece el nucleolo, un organelo del núcleo donde se unen los ribosomas. Después de que los cromosomas duplicados se condensan, comienzan a formarse los microtúbulos del huso. En las células animales, los microtúbulos del huso se originan en una región en la que se encuentra un par de estructuras que contienen microtúbulos, los centriolos. Cada par de centriolos funge como punto central desde el cual irradian los microtúbulos del huso, tanto adentro como fuera del núcleo y al exterior, a la membrana plasmática. Estos puntos se llaman polos del huso. Cuando los microtúbulos del huso se forman en una canasta completa alrededor del núcleo, la envoltura nuclear se desensambla y desaparece, y salen los cromosomas duplicados. Cada cromátida hermana tiene una estructura proteica en su centrómero, el llamado cinetocoro. En cada cromosoma duplicado, los cinetocoros de las cromátidas hermanas se unen espalda con espalda, dando el frente a los lados opuestos. El cinetocoro de una cromátida hermana se une a los extremos de los microtúbulos del huso, que llevan a un polo de la célula, mientras el cinetocoro de la otra cromátida hermana se une a los microtúbulos del huso, que llevan al polo contrario de la célula. Los microtúbulos que se unen a los cinetocoros se llaman microtúbulos de los cinetocoros. Durante la metafase, los dos cinetocoros de un cromosoma duplicado emprenden un juego de estira y afloja. Los microtúbulos se alargan o se acortan hasta que todos los cromosomas se alineen a lo largo del ecuador de la célula, con cada cinetocoro orientado hacia uno de los polos. Después sigue la etapa de anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos independientes. Con esta separación, proteínas motrices de cada cinetocoro atraen los cromosomas hasta el polo, al tiempo que carcomen el extremo del microtúbulo unido con los que se acorta. Uno de los dos cromosomas hijos, derivado de cada cromosoma original, se mueve a cada polo de la célula. Como los cromosomas hijos son copias idénticas de los cromosomas originales, cada agrupamiento de cromosomas que se forma en los polos opuestos de la célula contiene
una copia de todos los cromosomas que estaban en la célula progenitora. Después sigue la fase de telofase. Cuando los cromosomas alcanzan los polos, comienza la telofase, que significa la etapa final. Los microtúbulos del huso se desensamblan y desaparecen, y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Los cromosomas vuelven a su estado extendido y empiezan a formarse los nucleolos. En la mayoría de las células, la citocinesis ocurre durante la telofase, cuando se aíslan los núcleos en su propia célula. Después sigue la citocinesis, que es la división del citoplasma. En las células animales, los microfilamentos unidos a la membrana plasmática forman un anillo alrededor de la célula que está compuesto por actina, por lo cual el anillo va a contraerse y constriñe el ecuador de la célula, por lo cual el citoplasma se va a dividir y se va a dar lugar a dos nuevas células hijas. La meiosis es el proceso mediante el cual se obtienen células hijas haploides, es decir, células con 23 cromosomas o con la mitad de los juegos cromosómicos que tenía la célula madre diploide, pero que cuenta con información completa para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo al que pertenece. El proceso de meiosis solo se produce siempre que haya un proceso de reproducción sexual. El proceso ocurre con una recombinación de la información genética y como consecuencia se reduce a la mitad el número de cromosomas. Y así, al unirse las dos células sexuales, vuelve a restablecerse el número cromosómico de la especie. Por lo tanto, la meiosis origina una gran variación de gametos, debido al entrecruzamiento de segmentos de los cromosomas homólogos. La meiosis se va a dividir en dos grandes fases, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 va a constar de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1 se va a dividir en 5 fases, las cuales van a ser leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacénesis, en los que ocurren los siguientes procesos. Los cromosomas homólogos se alinean formando una tetrada e intercambian segmentos de ADN. A uno lo llamamos homólogo materno y al otro homólogo paterno, porque uno se hereda del organismo de la madre y el otro del organismo del padre. Durante la profase 1, las proteínas unen los homólogos materno y paterno para que se alineen exactamente a todo lo largo. A continuación, unas enzimas cortan el ADN de los homólogos apareados y pegan los extremos cortados, de forma que muchas veces se une parte de una de las cromátidas del homólogo paterno con parte de una cromátida del homólogo paterno.
Enseguida se separan las proteínas y enzimas de enlace y dejan cruces o quiasmas, donde los cromosomas paterno y materno intercambiaron partes. En las células humanas, cada par de homólogos forma 2 o 3 quiasmas durante la profase 1. El intercambio mutuo de ADN entre los cromosomas materno y paterno en los quiasmas se llama entrecruzamiento. Si los cromosomas tienen alelos diferentes, el entrecruzamiento crea una recombinación genética, que es la formación de nuevas combinaciones de alelos en un cromosoma. Además de ser el lugar donde ocurren los entrecruzamientos, los brazos de los homólogos se encuentran temporalmente enmarañados en los quiasmas, lo que mantiene unido a los dos homólogos hasta que se separan en la anafase 1. Hacia el final de la profase 1, la envoltura nuclear se desensambla y desaparece. Los microtúbulos del huso invaden la región del núcleo y captan cromosomas uniéndose a sus cinetocoros. En la metafase 1, las interacciones de los cinetocoros y los microtúbulos del huso mueven los homólogos apareados al ecuador de la célula. A diferencia de la mitosis, en la que los cromosomas duplicados individuales se alinean en el ecuador, en la meiosis, pares homólogos de los cromosomas duplicados unidos por los quiasmas se alinean por el ecuador en la metafase 1. Cual miembro del par de cromosomas homólogos se dirija a cuál polo de la célula es cuestión de azar. El homólogo materno se dirige al norte en algunos pares y al sur en otros. Esta aleatoriedad, llamada distribución independiente, junto con la recombinación genética causada por el entrecruzamiento, es la causa de la diversidad genética de las células haploides que se producen en la meiosis. En la anafase de la mitosis, las cromátidas hermanas se separan y se mueven a los polos opuestos. Por otro lado, en la anafase 1 de la meiosis, las cromátidas hermanas de cada homólogo duplicado se quedan unidas y se mueven al mismo polo, pero los homólogos se separan cuando se desenredan los quiasmas y se dirigen a polos opuestos. Un cromosoma duplicado de cada par homólogo se mueve a cada polo de la célula en división. Durante la telofase 1 se forman dos agrupamientos haploides de cromosomas duplicados. Al final de la anafase 1, el agrupamiento de cromosomas en cada polo contiene un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Por consiguiente, cada agrupamiento contiene el número haploide de cromosomas. En la telofase 1 se desensamblan y desaparecen los microtúbulos del huso. Aquí, en la telofase 1, ocurre la citocinesis. A la telofase 1 sigue inmediatamente la meiosis 2, con una interfase breve o ninguna. Los cromosomas
No se duplican entre la meiosis 1 y la meiosis 2, pero es posible que se extiendan temporalmente. Al final de la meiosis 1 voy a tener dos células hijas. Estas dos células hijas van a llevar a cabo mismos procesos con el fin de dar a cuatro células hijas. La meiosis 2 consta de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 vuelven a formarse los microtúbulos del uso, si los cromosomas se extendieron al final de la meiosis, se recondensan. En la metafase 2, los cromosomas duplicados se alinean en el ecuador de la célula. Durante la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son remolcadas a los polos opuestos. La telofase 2 y la citocinesis concluyen la meiosis 2 cuando se vuelve a formar la envoltura nuclear. Los cromosomas se extienden a su estado distendido y el citoplasma se divide. Por lo regular, las células hijas producidas en la meiosis 1 pasan por la meiosis 2 y producen un total de 4 células haploides de la célula diploide original.